Bueno, cuando la gente me pregunta que cuál es la razón por la que mi aspecto parece haber mejorado notoriamente de cuando estaba en la política intensamente dedicado a ella y el momento que estoy viviendo, siempre tengo un latiguillo justificativo en la boca, que es decir, que vivo más lentamente, más austeramente y con muchas menos cosas, con muchas menos necesidades y razonablemente feliz. Y todo eso crea una serie de elementos, de componentes que conforman un escenario vital que hace que mi vida sea bastante diferente de lo que fue anteriormente. Y eso se refleja no solamente en mi estado de ánimo, sino en mi aspecto físico. Por primera vez en mi vida, creo recordar, con excepción de cuando era un chaval, hago algo de deporte, pero un poco gimnasia pasiva, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Algo de cardio, andar en una cinta de esa sin fin, pero lo más importante es que vivo más lentamente, y eso significa que mi situación personal, emocional, anímica en este momento es bastante mejor que la de hace 4 años y mucho mejor de la de hace 8 años o 7 años y medio. Por lo demás, nada, ya estoy jubilado, me despidió la empresa en la que trabajaba, a la que siempre, por cierto, estaré agradecido, porque en los últimos años de mi vida laboral verte despedido y con más de 60 años es muy complicado. Bueno, me tuvo prácticamente hasta el ocaso de mi vida laboral, me despidió 3 o 4 meses de que se cumplieran mis 65 años y bueno, ya estoy, como digo, jubilado. Colaboro con diferentes organismos del Estado en Cuba, fundamentalmente con el Ministerio de la Agricultura, concretamente con el Grupo Empresarial Ganadero, y estoy inmerso en esa colaboración que ahora mismo puede hacerse más necesaria aún si la política del Gobierno de España, como todo parece indicar, con Pedro Sánchez, cambia respecto de la que ha tenido el innombrable Aznar o de la que ha tenido el pasivo Rajoy en relación con Cuba. O sea, bien, estoy bien. La verdad es que me resulta un poco sorprendente, ¿no? Y la verdad es que a veces, a pesar de que esta afirmación conspira con la obsesión del político o con la aspiración del político, me gustaría pasar desapercibido. Evidentemente, insisto, esto conspira contra la aspiración del político, pero en mi caso, que ya no me dedico a la política institucional, la política activa, la verdad es que no me apetece seguir siendo el foco de atención, pero me doy cuenta que efectivamente sigue siendo así, ¿no? Mi presencia en Puerto Real siempre se asocia o a mi pasado como alcalde o a mi supuesta reentrée política, como si volviese de nuevo y aspirase a la alcaldía o a formar parte del elenco político de este pueblo, cosa absolutamente descartada por mi parte, ¿no? Pero luego veo también que sigo siendo una especie de referencia para lo bueno y para lo malo, lo que significa grandemente que la fauna política, por llamarlo de alguna manera y en sentido cariñoso, de este pueblo, habiendo cambiado respecto de la histórica, está muy por debajo de la solvencia que tuvo en la composición política de las personas que compusieron durante mucho tiempo el gobierno municipal de Puerto Real y la oposición también de ese gobierno en el ayuntamiento. Esa carencia de entidad, de solvencia política, ideológica y sobre todo de carisma hace que todavía pues yo siga estando en el ojo del huracán y en la cresta de la ola, y no siempre me apetece. Eso sí, lo que sí veo es que se me sigue recordando en muchos casos con mucho cariño que yo trato por todos los medios de recompensar con mi aprecio personal también, y con el recuerdo positivo de unos momentos también que fueron muy complicados en mi vida,
en la propia vida de Puerto Real, pero que han sido felizmente desde el punto de vista emocional superados, pero que dejaron huella en mi alma, en mi corazón, y también dejaron huella en el alma y en el corazón de la ciudad, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Bueno, a mí no me gusta hablar sobre cómo veo la ciudad. Sí que puedo decir que lo que me llega y por tanto percibo de ella, lo que me llega de la gente que se aproxima a mí, que es muchísima, es que existe un clima de pesimismo bastante acusado y una cierta defección por los comportamientos que se están produciendo y que se han producido en los últimos años, de diferente naturaleza, algunos incluso de naturaleza delictuosa, pero en otros casos, como en los últimos años, de una cierta inacción, una cierta laxitud, una falta de inteligencia política, una falta de brillantez, que creo honestamente no se corresponde con lo que fue la trayectoria durante mucho tiempo, insisto también, tanto del gobierno o de los gobiernos pasados en los que yo formé parte y de la propia oposición pasada en la que yo incluso estuve 4 años. Entonces veo una falta de brillo que está repercutiendo gravemente en lo que fue siempre la característica principal de este pueblo en el escenario territorial en el que estamos y de la gestión que en él se llevó a cabo. Y hemos perdido la prestancia, el protagonismo, la posición en el territorio, que era de naturaleza más cualitativa que cuantitativa. Éramos los que menos habitantes teníamos, pero el peso específico de la opinión política de Puerto Real era la más elevada posiblemente de la Bahía de Cádiz y más allá de ella, ¿no? Y eso pues lo veo con una cierta tristeza, decrepitud, aunque estoy convencido de que los nuevos tiempos van a alumbrar otras formas de gestión, más basada en la búsqueda de la convergencia con otras administraciones, y si se es capaz en los próximos años de incorporar ese componente, yo diría de entusiasmo y de convicción de que este pueblo es bastante más de lo que representa en términos cuantitativos, pues las cosas pueden volver a ser como lo fue en tiempo. Sí, totalmente. Cuando yo estaba de alcalde, y esto puede dar lugar a mucha controversia, pero yo invoco el recuerdo de las generaciones que tuvieron la oportunidad de vivir aquellos momentos. Éramos capaces de, a pesar de las grandes diferencias que teníamos con el PSOE, que fue el partido que mayoritariamente en aquellos tiempos gobernó en Andalucía siempre y en España bastantes veces, a pesar de las controversias que teníamos con el PSOE y los conflictos, los enfrentamientos que caracterizaron precisamente la relación con ese partido aquí en Puerto Real, teníamos un concepto de la política, de la gestión política del territorio y de lo que significaba la gestión pública, que nos hacía converger desde la defensa de nuestros intereses locales, yo diría que hasta con una cierta facilidad con aquellas administraciones superiores, estuviesen gobernadas por quien estuviese. Sucedió con la Junta de Andalucía en multitud de ocasiones, sucedió con la administración del Estado, incluso en la época del difunto Adolfo Suárez. O sea, éramos conscientes de que, a pesar de que los ayuntamientos somos la planta básica del Estado, no siempre el respeto que se tiene para la planta básica del Estado por parte de la administración autonómica, de la administración provincial o de la administración central, era la característica principal del comportamiento de estas administraciones y de la actitud, por tanto, de las mismas hacia los ayuntamientos. Nosotros supimos hacer valer
el carácter geoestratégico que tiene nuestro término municipal, la localización epicéntrica en el territorio de la bahía y nuestras peculiaridades, potencialidades, las del territorio, sin abundar en exceso en aquello que no teníamos, pero que sí teníamos de otras características. Por ejemplo, siempre yo recuerdo incluso que en algún momento una señora, miembro de la oposición, me tachó de antiguo porque yo reclamaba y reivindicaba el carácter industrial de Puerto Real y de la importancia estratégica de nuestro territorio dentro de lo que es la industria pesada gaditana, ¿no? Y me tachó de antiguo porque decía que este tiene que ser un pueblo turístico. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que se pueda llegar a semejante memes, ¿no? A los hechos me remitía y en aquel momento, y me sigo remitiendo ahora. Puerto Real tiene bueno, unas ciertas virtudes, belleza, características para un turismo más de naturaleza doméstica, pero no para que fuese capaz ese turismo de tirar de la economía de la ciudad. Lo nuestro es la industria pesada, y alrededor de esta la industria complementaria que como tejido desarrolla la industria matriz. Y es la renta industrial, que no nos olvidemos, siempre es bastante más elevada que la del sector servicio, quien tira no solamente de la economía de Puerto Real, sino también de la comarca. Yo estuve el otro día en el puerto de Santa María con el presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz para un tema relacionado con Cuba, y quedamos en el puerto de Santa María. Daba una cierta tristeza ver el puerto de Santa María de noche, en un fin de semana, sobre todo en el centro, pero conveníamos los dos en que fuera de la temporada estival, fuera de ese turismo estacional, quien llenaba los bares, los restaurantes, era la demanda autóctona, la de aquí, la gente de Puerto Real, la de San Fernando, la de Cádiz, que se movía por la bahía, que iba a tomar tapas a un sitio, pescado frito no, a otro, vino en otro lado. Y eso era cuando esa demanda pasaba de ser potencial a ser real, cuando había un montón de barcos los astilleros y cuando estaba Delphi. Pero el turismo por sí mismo no es capaz de tirar de la economía de la comarca, porque tiene esas características que lo impide. Es un turismo muy circunscrito a los 2 o 3 meses de verano, a la semana de Semana Santa y a la feria. Entonces, claro, a mí me parece que nuestro pueblo, en la medida que defendió ese modelo del territorio, yuxtapuesto obviamente a la memez de aquel momento, que se me dijo que yo era un antiguo porque reclamaba esto, que si a eso además le sumaba otros servicios que también por el carácter estratégico del territorio también se pueden generar y se están generando en Puerto Real, que son los servicios universitarios, hospitalarios, etcétera, educacionales, pues configuran un escenario que, si se sabe potenciar, pudiera ser promisorio y halagüeño en cara al futuro. Claro, eso es lo que yo veo. A mí me parece que no se está haciendo, y con independencia de la responsabilidad que tenga la Administración Central y Autonómica, no se está haciendo tampoco desde el punto de vista local, porque no se está reclamando. O sea, no sabemos qué pueblo quieren. Sí, nosotros sí sabíamos qué pueblo queríamos. Cuando Antonio Noria aparecía y hablaba del territorio, sí sabíamos y poníamos énfasis en todo lo que anteriormente he dicho. Pero ahora yo la verdad es que no sé qué pueblo es el que quieren. Yo sí sé el pueblo que deberíamos de seguir siendo. Otra cosa es que me corresponda a mí poder opinar teniendo en cuenta la lejanía, ¿no? Esa es la percepción que tengo, es la percepción que tengo. Bueno, hay un problema cuando se gesta
una fuerza nueva, se produce una incorporación a ella en tropel de personas que no siempre tienen el nivel, ni siquiera la historia política ideológica que supuestamente debería de tener gente que optan por soluciones como la que en su momento pudo ser Podemos, de izquierda radical. Entonces, para mí supone sorpresa ver la composición de ese movimiento. Yo evidentemente me refería al Podemos a nivel nacional. No me estaba refiriendo tanto al Podemos a nivel local porque tampoco sabía en aquel momento la composición que iba a tener. Pero sin duda a nivel nacional Podemos representaba una fuerza que fue capaz de concitar, además de la atención y el interés, la ilusión de un importante segmento de la población electoral española. Porque además Podemos en ese momento tenía un carácter más transversal. Sin llegar a ser interclasista, sí que era capaz de penetrar ese movimiento en diferentes capas de la sociedad que pudieran tener una serie de objetivos comunes con independencia de otras creencias y de otra naturaleza de las mismas. Yo, por ejemplo, en los últimos tiempos veo en Podemos una cierta dispersión, una desestructuración como resultado de las contradicciones internas que tiene. Creo que no ha resuelto adecuadamente el problema del nacionalismo en el País Vasco y en Cataluña. Creo que la configuración territorial española no la acaba de tener muy clara. No sé si quiere una España federal, no sé si quiere una España basada en el Estado de las Autonomías de la Constitución del 78. Parece que chirría las relaciones entre la dirección un poco cesarista de Podemos con la autonomía de algunos territorios. Me explico, el conflicto entre la exigencia de Andalucía, de Podemos Andalucía, de decidir sobre su política de alianza y la decisión del cesarismo madrileño, llámese Echenique o llámese Pablo Iglesias, de que también eso se controle desde Madrid. Y bueno, y luego una cierta descomposición que es el resultado también de contradicciones que van más allá de lo puramente táctico, que es también de naturaleza estratégica, entre diferentes pesos pesados que componen la dirección y hasta el grupo parlamentario. Diferencias tales como cómo tiene que ser la acción programática que nos conduzca a la Tercera República, cuál tiene que ser, por tanto, en este momento la relación con la actual forma de Estado, cómo tiene que ser la relación en este momento con la Iglesia, qué pasa con el concordato, qué pasa con la laicidad de las administraciones públicas. Se tiene, por ejemplo, actitudes muy laicas en determinados segmentos del Podemos que conocemos, pero resulta que en Cádiz un contradictorio alcalde de Cádiz pues hoy dice que no quiere relacionarse con la Iglesia porque es un gobierno laico, pero después le pone la medalla, creo que a la Virgen del Rosario, ¿no? La Virgen del Carmen, y va como creyente en oración detrás del paso del Nazareno. O sea que todo eso está creando una cierta, no voy a decir ni desencanto ni desafección entre su electorado, pero sí una cierta confusión que tendrán que resolver si efectivamente se quieren constituir como el gran movimiento de izquierda español. Bueno, veremos a ver en qué medida la confluencia con Izquierda Unida pudiera ayudar a que esa necesidad de aclararse
que Podemos tiene puede darse, porque no cabe la menor duda que con independencia de que Izquierda Unida no tenga pues el marketing y la cobertura mediática que Podemos ha tenido y de la que ha gozado, es una fuerza mucho más estructurada, ideológicamente más definida, incluso territorialmente más vertebrada en que lo pueda hacer Podemos. Todos sabemos de dónde viene el Podemos de Andalucía, que sorprendentemente colocó con varios diputados a la señora Teresa Rodríguez en el Parlamento. La génesis era un grupúsculo sin la mayor relevancia cuando se presentaba como con su sigla Izquierda Anticapitalista a las elecciones. Sin embargo, en el totum revolutum de Podemos participa y se incorpora y automáticamente se pasa al Olimpo autonómico andaluz, ¿no? Bueno, pues esperemos que en la confluencia con Izquierda Unida sirva menos para configurar y definir mejor ese movimiento que sin duda aspiraba a hacer eso que yo dije hace 4 años de fuerza dinamizadora, de bocanada, de aire fresco. Yo no reconozco, bueno, entre otras razones porque con independencia de algunas personalidades que son jóvenes, otras pues no les reconozco ese supuesto bagaje político, ideológico, porque uno es mayor, pero tiene buena memoria, y algunos de los que se incorporaron como esa alternativa supuestamente fresca, reconfortante al Podemos de Puerto Real, pues también tiene una trayectoria y por tanto tiene un recorrido y tiene un currículum, y eso también se conoce. Y si alguien no lo recuerda, yo no lo voy a recordar aquí, pues sería fácil, no sé, pues dirigiéndose a las bibliotecas que pudieran existir, comprobar cuál era la naturaleza y la forma de comportarse en relación con la administración pública, algunos de los especímenes que están en el grupo municipal, empezando por el señor alcalde. A mí lo que me parece es una hipocresía, con independencia de que pueda parecer contradictorio lo que se dice en algunos casos y se dice en otros, o sea, contradictorio porque estamos en favor de la paz, ¿de acuerdo? Estamos en favor de eliminar todas las armas, ¿de acuerdo? Pero sin embargo invocamos la necesidad de que se sigan construyendo barcos militares, y que la industria armamentista española pues siga produciendo bombas láser, y se vendan a países en conflicto. Eso es verdad, eso puede parecer una contradicción, pero me parece un gesto de hipocresía propia de los modernos, propia de los pijitos de izquierda, de la izquierda, invocar este principio de no venderle armas a países en conflicto, cuando la gente lo que está pasando son dificultades porque no tiene trabajo. O sea, yo estoy a favor de un gran movimiento que termine con la industria del armamento, pero no es menos cierto que también estaría a favor de una política de construcción naval que esté basada fundamentalmente en la construcción naval civil. Pero como resulta que no tenemos construcción naval civil, y como resulta que lo único que podemos es aspirar, por muchas razones que no viene el caso enumerarlas, a la construcción naval militar, pues esta tampoco, sencillamente porque somos los más pacifistas del mundo. Entonces, a la gente, ¿qué le decimos? ¿Dónde está la alternativa? ¿Tú cómo vas a decir a la gente que, digamos, resuelva esa ecuación, a los trabajadores de astilleros, sin darle una alternativa para tener que renunciar de una vez por todas a la construcción naval militar y a la construcción, la industria armamentista española de bombas láser?
¿dónde está la alternativa? ¿Dónde está la alternativa? Es verdad que, y yo soy uno de los que han participado muchísimas veces en ella, que todos los años recordamos que no queremos a los norteamericanos en Rota, pero ¿dónde está la alternativa? Si no se le da a los pueblos, a los territorios alternativas, es muy difícil invocar conceptos tales como la paz y la eliminación de armas para que no haya más riesgo para la humanidad. Yo estoy de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo. Y me parece, Arabia Saudí es un país despreciable. La dinastía Saud es una dinastía absolutamente despreciable. Lo único que tenemos que leer un poco la historia de cómo fue el proceso de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, después de la Primera Guerra Mundial, de todo lo que es la zona del Golfo Pérsico, la zona arábiga, ¿verdad? Para darnos cuenta cómo todo aquello fue una decisión que comportaba la defensa, en primer lugar, de los intereses de las grandes multinacionales del petróleo y de las grandes multinacionales que tiene que ver con el sector energético, tanto gases como petróleo. Totalmente de acuerdo. Es verdad que lo que está pasando en el Yemen es una auténtica barbaridad, pero también lo que está pasando en Siria. No se tiene una posición, por ejemplo, para denunciar lo de Siria, que tiene también que ver con las exigencias tanto de Qatar como de la Arabia Saudí, como de los norteamericanos, de meter su gaseoducto por ahí por Siria, frente a la opinión contraria de los sirios, que ha llegado a acuerdo con los rusos. Y esa es la razón fundamentalmente del conflicto sirio, pero nos flagelamos y decimos los sirios, Bashar al-Assad es un canalla y es un tirano y es un genocida, pero se nos olvida que la dinastía Saud le corta todavía las manos a los ladrones o a las mujeres que se consideran adúlteras la lapida, un poco menos. Pero solamente nos acordamos de la condición miserable de la familia Saud cuando contratan patrulleras. Y solamente nos acordamos de que las patrulleras es para hacer la guerra o para disuadir o para tener una política coercitiva, cuando resulta que también compra 400 bombas láser que pueden dirigir contra los yemeníes. Pero no nos damos cuenta que el conflicto yemení inspirado por Arabia Saudí lleva no sé cuántos años y todo el mundo está mirando para otro lado o simplemente lo mira con una mirada totalmente opaca, ¿verdad? Cuando nos lo presentan en la televisión. Entonces, yo estoy a favor de que se construyan las patrulleras y me gustaría mucho más que en vez de patrulleras pudiéramos construir ferry y pudiéramos construir también grandes gaseros y pudiéramos construir también un quinto petrolero y pudiéramos construir también todo tipo de barcos que fueran para la paz y no para la guerra. Pero en estas circunstancias estoy totalmente a favor de que las patrulleras se construyan. Y llamo la atención sobre la hipocresía de estos que en apariencia nos acusan de que tenemos una doble moral, cuando la doble moral la tienen, en estos casos, total y absolutamente aquellos que nos denuncian de tal. En cuanto a temas como lo de las aletas, que es en definitiva lo que me estás preguntando, bueno, yo no sé lo que dirá la Izquierda Unida de Puerto Real ahora de las aletas. Yo sé lo que decíamos nosotros de las aletas y estábamos a favor de las aletas. A favor de las aletas tal como se configuró al principio, las 700, creo recordar, 20 hectáreas. Y estamos a favor de las aletas y ya anunciamos que lo que está pasando iba a suceder. Aquí solamente hay un culpable de por qué las aletas se han venido retrasando en todos estos años. Se llama Junta de Andalucía. El PSOE andaluz es el culpable de lo que está pasando. Y no se le eche más culpa a nadie, porque la culpa la tiene el gobierno andaluz. Si en su momento, cuando el gobierno andaluz decidió declarar las aletas como zona de interés autonómico, incorporándola a la ley de acompañamiento del presupuesto de aquel año, en vez de hacer eso que se le dijo, no lo hagan ustedes, creando una especie de condado de Treviño en nuestro término municipal,
hubiera optado por la alternativa que le daba el Ayuntamiento de Puerto Real, que era ni más ni menos que la modificación del uso del suelo de las aletas se tramitase en paralelo a la tramitación del documento de revisión de nuestro plan general de ordenación urbana, estos lodos no serían el resultante de aquellos polvos. Pero la Junta de Andalucía se puso el mundo por montera, se puso la ley por montera, se cagó en la ley de costas, no atendió al principio inobjetable que invoca y que está vigente la ley de costas, de que para tú modificar el carácter de suelo de dominio público marítimo terrestre e incorporarlo al planeamiento general como suelo productivo, tiene que justificar fehacientemente que lo que pretendes ahí lo tiene que hacer ahí y no en otro sitio. Pues si tú eso no eres capaz de justificarlo de manera adecuada, pues llega el alto tribunal y por iniciativa del movimiento ecologista desestima la pretensión de la Junta de Andalucía. Los ecologistas falsean la realidad cuando invocan criterios de naturaleza medioambiental que según ellos son los que han inspirado la decisión del alto tribunal. Eso es falso. El alto tribunal no entra prácticamente en temas medioambientales. En lo que entra es en decir: oiga, Junta de Andalucía, la manera que usted ha tenido para desafectar de la condición de suelo de dominio público marítimo terrestre, esa es una manera incorrecta, incompleta e inadecuada. Usted tiene que justificar de manera adecuada por qué quiere usted llevar a cabo una actuación ahí en el dominio público. La razón era obvia, porque solamente ahí se podía hacer las operaciones logísticas que se pretendía. ¿Por qué? Porque no hay ningún suelo en el territorio que esté definido por tres sistemas generales tan potentes como son de los que goza el polígono de las Aletas. Me estoy refiriendo a la variante de los puertos, a la antigua Nacional Cuarta, hoy autovía, que une Puerto Real con el puerto Santa María y con Jerez de la Frontera, a la propia vía férrea que casi va en paralelo de la de la carretera Puerto Real, Puerto Santa María, y a la autopista Puerto Real Dos Hermanas, que es así como se llama, y no Cádiz-Sevilla. Esa definición espacial de esa parte del territorio puertorraleño que hacen los sistemas generales de comunicación tan potentes es lo que le da el valor logístico que tiene esa zona. Bueno, pues lo único que había que ver eso es haberlo justificado de manera adecuada, haber pasado todos los trámites de información pública, tal como le dijo el Ayuntamiento de Puerto Real, que se hizo durante la revisión del Plan General nuestro último, actualmente vigente, y hoy no estaríamos hablando de sandeces de la naturaleza que estamos viendo. El otro día yo me encontré a un antiguo oponente mío, con el que no he resuelto ninguna de las disquisiciones de naturaleza ideológica que tuvimos en su momento, pero al que cuando veo lo saludo de manera educada y caballerosa. Me estoy refiriendo al señor Aldeiturriaga, que tiene una característica que ojalá la tuviese todo el mundo, que es la de que conserva todos los papeles del mundo. Y me mostró un papel que es un panfleto infumable e infame del movimiento ecologista que promovió el recurso, donde al referirse a las aletas aparecía un humedal magnífico, precioso, que nunca ha habido en las aletas y que en todo caso no forma parte de ese espacio. O sea, aquí se están falseando las cartas y se están jugando inadecuadamente con ellas. O sea, la razón es ni más ni menos la que yo he dicho, porque es la que está en la sentencia. Yo el otro día le dije al presidente de la autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz, José Luis Blanco, que creo que lo que van a hacer es correcto, que es cambiar, según tengo entendido, la definición o solicitar el cambio
de definición de suelo de dominio público marítimo terrestre por el suelo de dominio público portuario, que sí son susceptibles de ser incorporados como suelos productivos al planeamiento general, ¿verdad? Las zonas portuarias lo son. Y le dije, ¿ustedes por qué no cuentan que la razón por la que el alto tribunal ha desestimado 2 veces el desarrollo de las aletas tal como estaba inicialmente planteado es porque tuvisteis la responsabilidad y no la llevasteis a cabo de tramitar adecuadamente la modificación de los usos? Y dice, no, porque eso no se vende mediáticamente. No, José Luis, la razón es porque decir eso implica también reconocer vuestra responsabilidad, que es lo que no estáis dispuestos a aceptar. Aunque me consta que hay gente muy significada del gobierno de Andalucía que internamente está hablando de esa responsabilidad, que algún día alguien se la tendrá que demandar al PSOE y a la Junta de Andalucía. Esta obra se inició, como bien se puede comprobar, con las traviesas que están allí acopiadas, ¿no? Lo que pasa es que desgraciadamente, bueno, pues la crisis que paró toda la inversión pública a partir del año 2007, pues también afectó al tren de las aletas. Me parece una magnífica noticia. Lo que no acabo de entender es cómo es posible que los suelos que tenía que entregar el Ayuntamiento de Puerto Real no se han entregado hasta hace unas fechas, vamos, cuando estaba firmado el compromiso desde hace no sé cuánto tiempo. Pero bueno, bienvenida sea la obra, porque creo que es muy importante para el desarrollo portuario de la Cabezuela y que le da un valor agregado importante y sin duda también aumenta el hinterland del propio puerto de la Cabezuela y sus posibilidades de desarrollo futuro. Hombre, no, los trabajadores no se equivocaron, a los trabajadores le indujeron el error y fueron los sindicatos en connivencia con la Junta de Andalucía, que son los principales responsables del desarme ideológico de los trabajadores ante este conflicto. Y cuando digo ideológico no estoy refiriendo solamente no a una cuestión partidista. Al desarme ideológico me refiero a la ideología de la defensa del empleo y de la preservación de este. Los trabajadores fueron inducidos con la connivencia o por la connivencia sindicato, Junta de Andalucía y Gobierno Central. A mí no se me olvidará cuando estuvimos en Bruselas. Posiblemente haya personas que vean estas imágenes y escuchen estas palabras que formaron parte, sobre todo mujeres, de aquel grupo que fuimos a reunirnos con todos los diputados europeos españoles. Todos, desde el PP hasta Izquierda Unida, los Verdes, pasando por los nacionalistas, Convergencia y Unión, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista Obrero Español, todos, absolutamente todos, dijeron estar de acuerdo con la pretendida alternativa que los trabajadores y los ayuntamientos afectados habíamos planteado, que no era ni más ni menos que sostener con subvenciones públicas la producción hasta tanto en cuanto no se constituyese una alternativa creíble para sustituir una actividad por otra. Los eurodiputados españoles afirmaron públicamente, que estaban dispuestos a ponerse por montera las exigencias de la Unión Europea en materia de subvenciones a la producción industrial, que estaban prácticamente todas ellas prohibidas. Dijeron, estaban dispuestos, dándole cobertura al gobierno de España para hacer frente a todas las exigencias de la Unión Europea y a las posibles multas incluso que pudiera conllevar aquella decisión. Cuando recuerdo, volvimos de Europa, de Bruselas, hubo una concentración
multitudinaria en la Plaza de Jesús, donde yo informé en nombre de la comisión de alcaldes, la comisión de mujeres que había ido también allí, mayoritariamente de Puerto Real, informé de lo que habíamos hablado. Yo llegué a estar convencido de que efectivamente aquella homogeneidad que parecía tener el movimiento se iba a mantener. Empecé ya a dudar de ello cuando Zapatero se reunió con una delegación de mujeres y también imagino que con los sindicatos, y con aquel engolamiento vocal que le caracterizaba, dijo aquello de que el gobierno de España no les dejará abandonados ni abandonadas, y dije yo para mis adentro, la jodimos, y la jodieron. Bueno, habrá quien piense, de los que oigan o de las que oigan esto, que a lo mejor en mi tiempo no lo defendí lo suficiente, porque claro, esto es cuestión de criterio. Desde luego la presencia institucional local puertorrealeña es en este momento bastante menor que la que tuvo la institución municipal puertorrealeña. Al unísono, todos los grupos, no era solamente el alcalde o el equipo de gobierno, era el conjunto del municipio. Es más, hecho en falta incluso ese afán de coordinación que el Ayuntamiento de Puerto Real siempre tuvo, haciendo partícipe del mismo a todos los ayuntamientos de la zona afectados por la crisis del sector naval, porque tenían trabajadores en su término municipal de astilleros. O sea, aquellas reuniones periódicas que celebramos en el Ayuntamiento de Puerto Real, la mayoría de ellas, y en algunas otras en sede provincial, en la Diputación, el alcalde o la alcaldesa de Cádiz en su momento, el alcalde antes, Carlos Díaz, el de Jerez de la Frontera, el presidente de la Diputación Provincial, el alcalde de Puerto Real, de San Fernando, el de Medina, el de Barbate. Ese afán de coordinación, de búsqueda de la, no sé, de la coherencia, ¿no?, en la defensa del empleo, que tiene que ser el elemento ideológico y político más importante, que nos dé mayor cohesión. Que yo sepa, que puedo decirme si alguien me demuestra lo contrario, pero por lo que yo percibo y por lo que me entero, porque aunque estoy lejos, estoy cerca, no, estoy presente siempre en las cosas de mi pueblo, porque me llegan por diferentes vías, también por vía familiar, como se pueden imaginar ustedes. Pues ese no lo veo, yo no lo veo. Bueno, es que no, porque esos son recursos dialécticos que se utilizan, o sea, recursos dialécticos que tienen muy cortos recorridos, porque a los hechos me remito. Yo, que califiqué de corrupto, y se ha comprobado después, a la familia real, de corrupta a la familia real, y de felón al llamado hoy rey emérito, y de personaje carente de ética y de pudor, sin duda, aquellos ataques, aquellas diatribas que les lancé, que a lo mejor algunos pueden considerar que estaban fuera de tono, con independencia de que algunos también me dicen que se están demostrando ahora, pues sin duda a su vez, o también con una llamada de teléfono de la seguridad del Estado, o de un representante de la seguridad del Estado en este país, descolgando y diciendo: oye, que tú tienes 3 hoteles en Cuba, como se dice todavía en las redes. Oye, que tú tienes una bodega en Valladolid, como se decía en Puerto Real, o tienes un bloque de apartamento en Pamplona, o tiene campos de fresa en Huelva, o un chalet en Bar de la Grana, o en Vista Hermosa. Sin duda, si eso hubiese sido así, pues primero, yo no hubiera atrevido a decirle a la más alta magistratura del Estado corrupto, y en segundo lugar, de habérselo dicho, automáticamente me hubiese tapado la boca y hubiesen puesto en conocimiento general por diferentes medios, que principalmente digamos periodísticos, ¿verdad?, que sin duda tienen los servicios de la seguridad del Estado, para que me hubiese callado, ¿no? ¿Entiende? Entonces, ¿qué ocurre? También
se tienen otro tipo de recursos para justificar la incompetencia. Y también se utilizan esos recursos por adelantado para dar la imagen de que hace falta votarme a mí, en este caso a quien lo dice, y yo ya adelanto que se comprobará que el señor que ha sido referente durante 30 años no es merecedor de ocupar la silla de la Plaza de Jesús. Esos son recursos dialécticos, pero después la realidad es otra. La permanente invocación a los déficits, la permanente invocación o amenaza de auditoría, lo que viene a tapar en la inmensa mayoría de las ocasiones es la incompetencia, la falta de diligencia, la falta de conocimiento y sobre todo la falta de esfuerzo para conseguir ese conocimiento. Cuando yo entré en el año 1979, incluso hasta me he enterado por ahí que van diciendo que los alcaldes franquistas y luego los que estuvieron en la transición hasta las primeras elecciones del 79 había dejado grandes cantidades de dinero en la caja municipal. Bueno, por Dios, eso solamente que busquen el acta de arqueo que se firmó cuando yo entré en el Ayuntamiento de Puerto Real y se sabrá exactamente si eso es cierto o no, pero no se busca. Es preferible decir que los anteriores alcaldes al 79 dejaron no sé cuántos miles de millones de pesetas, de las antiguas pesetas. ¿Para qué vamos a hablar de la verdad si surte mucho efecto la mentira? Si la mentira además tiene mucha capacidad movilizadora frente a la verdad, mientras que la mentira vuela, la verdad va detrás cojeando, desgraciadamente, y más lentamente. Eso sucede y ha sucedido siempre. Eso, uno de los primeros que lo entendió fue Goebbels, el ideólogo mediático del nazismo, ¿verdad? Y posteriormente, ahora se llama la falsa noticia, se llama ahora. Bueno, pues resulta que eso también se utilizó. En el año 79, cuando yo entré, nosotros, y digo bien nosotros, porque en aquel momento era prácticamente la totalidad de las fuerzas que componían el arco municipal del Ayuntamiento de Puerto Real, no nos dedicamos a decir qué malo había sido Franco y qué mal había dejado al pueblo. Los grandes déficits estructurales e infraestructurales de nuestra población están más que evidenciados en las fotografías aéreas que obran en poder municipal de la época, con independencia de obras importantísimas, como por ejemplo fue la del Paseo Marítimo. Hubo otras mucho más importantes que hubo que acometer urgentemente, que tenían que ver con el abastecimiento de agua, con la nueva red de alcantarillado, con el sistema separativo de las aguas, las pluviales por un lado, las fecales por otra, por la depuradora, etcétera, etcétera, el alumbrado, la red trenzada de abastecimiento de luz, energético, en baja tensión. Todo eso que se hizo, que conforma hoy un pueblo que creo tiene unos servicios razonablemente buenos, se hizo en muchos casos adoleciendo del desconocimiento que en aquella época teníamos, pero la voluntad lo compensaba todo y el entusiasmo también. Todo eso se hizo buscando los recursos donde no había, porque en aquel momento no había una política fiscal, no había una ley de régimen local que hubiera sustituido a la franquista, no había una ley de financiación de las haciendas locales, no había nada, no había instalaciones deportivas, ni cubierta ni descubierta. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Echarle las culpas a Franco o ponernos a trabajar, que fue lo que hicimos, con entusiasmo? Esa es la palabra, con entusiasmo. Yo voy a contar una anécdota que no lo saben algunas personas. A los 4 o 5 días de yo ser elegido alcalde, yo estaba un día en mi casa y el difunto mi padre llegó del dique y me vio llorando. Y le dice a mi madre: Rosario, ¿qué le pasa a este? Dice: no, José, que quiere dimitir. Yo a los 4 o 5 días fui a mi casa
a pedir poco menos que cobijo, auxilio y protección de mis padres, y me puse a llorar. Tenía 27 años recién cumplidos, me había bajado de un bloque de astilleros donde dedicaba todo tipo de soflamas incendiarias al capitalismo y hablaba de revoluciones, pero no tenía ni puñetera idea de lo que era gestionar un ayuntamiento. Y cuando me senté con los cuerpos nacionales, el interventor, el depositario, el secretario, y empezaron a hablarme de terminología legal, administrativa, que me resultaba como si me estuvieran hablando en griego, dije, ¿dónde me he metido? Mi padre me dijo, sé ladrón de oído. O sea, pon la oreja, escucha, pregunta, rodéate de la gente. Mi pobre padre, que en paz descanse, me dio en aquel momento una lección. En 6 meses yo parecía un erudito. Hablaba de todas las materias municipales con la fe y la convicción del converso, pero también con la convicción y con la fe del ilustrado. Yo parecía un erudito. Ahora, sin embargo, se opta por lo fácil. La culpa la tuvo la anterior. Mire usted, para eso no lo queremos. Yo diría a la gente, mire usted, ninguno de los que están en la oposición o en el gobierno, si han llegado a una u otra instancia, justificando su incapacidad y su inacción durante su periodo de vigencia, diciendo que el otro es, el anterior, es que era muy malo, no lo vuelva usted a votar, no lo vote. ¿Para qué? Para que siga diciendo que no puede hacer nada porque no puede, porque el anterior o la anterior fue un desastre. No lo vote. Porque hoy, a la altura que estamos, todo el mundo conoce perfectamente las interioridades de un ayuntamiento, incluso desde la oposición, incluso desde el ciudadano de a pie. No se puede ocultar, no se puede tapar el sol con un dedo, tampoco se puede tapar las condiciones que pueda estar un ayuntamiento. Por tanto, no lo vote. Vote usted a quien diga, partiendo del conocimiento de la realidad de nuestro pueblo, yo voy a hacer esto, 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 esto y esto otro. Pero decir, no puedo hacer aquello que oferté porque resulta que el anterior me dejó hecho esto unos zorros. Eso es una estafa política. Eso. Para déficit, el peor déficit es el déficit ideológico, el déficit político, el déficit del esfuerzo, el déficit del conocimiento, el déficit intelectual. Ese es el peor de los déficits. Pero para déficit lo que nos encontramos nosotros en el año 79, todo. Y lo enfrentamos con entereza, con sabiduría, con inteligencia. Y sobre todo lo enfrentamos sin sectarismos. Lo que tiene que hacer el señor que entre ahora, o la señora que entre, lo que tiene que hacer es tratar de buscar la convergencia con las administraciones públicas, con la administración del Estado, con la administración provincial. Hay potencialidades todavía y recursos todavía no ejecutados en el pasado que podrían invocar, que están ahí y que invocando puede suponer ingresos importantes para el ayuntamiento para atender y enfrentar exigencias de naturaleza infraestructural, arreglo de calles, mejora de pavimento, etcétera, etcétera. Hay todavía potencialidades, recursos que no se han obtenido yo diría, fundamentalmente por problemas de naturaleza ideológica, que están ahí, que se vincula obviamente al desarrollo de la Saleta y que no se han ejecutado y que se podrían ejecutar. El desarrollo de las fuerzas productivas de este país, de este pueblo, la potencialidad que pueda tener, el planeamiento, la búsqueda de inversores, el moverte con diligencia, la inteligencia, el esfuerzo. Ese recurso no existe. El único recurso que dicen es el que no existe, que es el recurso económico. ¿No será que tampoco existe el recurso intelectual, político, ideológico, del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación?
de la inventiva, porque si esos son los recursos que no existen, entonces apague y vámonos. Ni siquiera con dinero usted resuelve esa dicotomía, ¿entiende? Entonces, hombre, yo no, evidentemente, la política era mi vida. A mí me da la impresión de que el señor Romero, el principal problema que tiene es que no es un político. Será cualquier otra cosa, pero un político desde luego no es. Político de raza no es. Eso solamente lo dice una persona que está llena de inseguridades y que por tanto no tiene definida su posición en el mundo. Y su posición en el mundo no es la de un ser político. Será otra cosa. Será una buena persona, será un buen padre de familia, será un buen miembro de la ONG, tal o cual, pero desde luego un político no es. Entonces, lo primero que se tiene que preguntar el señor Romero es: ¿yo qué hago aquí? Claro está, solamente una persona que no tiene resuelta la duda principal de ¿qué hago yo aquí? Se puede atrever a decir hace 2 años que no se iba a presentar y ahora que depende del proyecto. Bueno, es que en mi caso yo no tengo militancia ahora en Izquierda Unida porque ni vivo aquí. Yo sigo teniendo militancia en el Partido Comunista de España. En Izquierda Unida, ¿por qué? Porque formo parte del Partido Comunista de España en el exterior. Hay un camarada que es el responsable de los militantes del Partido Comunista que están en el exterior, y yo soy pues uno de los militantes del Partido Comunista de España que está en el exterior. Y como tal se me va a entregar cuando vaya nuestro nuevo secretario general, Enrique Santiago, a La Habana, a ver a Miguel Díaz-Canel y a la dirección del Partido Comunista de Cuba, pues se me va a entregar un carné como militante del Partido Comunista de España en el exterior. Como esa organización, o como digamos, no la tiene dentro de sí misma Izquierda Unida, pues por tanto no estoy en ninguna asamblea, tampoco me siento representado ahora mismo por la dirección de Izquierda Unida. O sea, no sé, digamos que estoy en una especie de inopia política. Hombre, mi madre tiene una frase magnífica que dice que cuando tú escupes para el cielo, la salivita te queda de arriba. El Partido Socialista, el Partido Andalucista, hubiera sido imposible que me hubiese ganado unas elecciones a mí, de no haber sido porque durante muchos años se dedicaron y se esforzaron no en hacer política, sino en dar pábulo a bulos, a infamias, a felonía de la naturaleza de la que tú has mencionado. Hoy lo está pagando. Se ha convertido en una especie de anécdota, negativa anécdota, y yo durante unos años en este pueblo, y yo no voy bajo ningún concepto a alegrarme, voy a decir que me alegro. Yo no me alegro. Yo me llevé 30 años, 28 años de alcalde y 4 años en la oposición, 32 años. Yo me senté en el banquillo para ser juzgado por llamar corrupto al jefe del Estado. A mí nadie me ha sentado en el banquillo para juzgarme, si en todo caso para preguntarme por qué me habían presentado una denuncia, si había dispuesto adecuada o inadecuadamente de los fondos del Plan E. Pero nadie me acusó. A ella sí. Es más, si infelizmente el Partido Andalucista hubiese gobernado 4 años más, el cúmulo de querellas, de sentencias y de corrupciones que se hubieran evidenciado no hubiesen tenido parangón con ningún otro en la historia de nuestro pueblo. A mí no me gusta la política ni en nada la ficción, y como eso es una pregunta ficción, pues no la puedo contestar, porque yo no sé. Yo lo único que sí sé es que este pueblo se merece votar a la persona que sea capaz de llenar de entusiasmo de nuevo la política de nuestro pueblo.
una persona que sea capaz de garantizarnos que se va a converger con las administraciones centrales, autonómicas y provinciales, y que van a buscar conjuntamente con esas administraciones las soluciones que este pueblo necesita y demanda y que durante 8 años no se le han dado. Esa es la persona a la que hay que votar, la que sea capaz de garantizar que va a tener una política de convergencia y de acercamiento a la administración superior, a la autonómica y a la provincial. Y esa persona, si además tiene el entusiasmo debido, podrá ser el próximo alcalde o alcaldesa de este pueblo. Pero en lo que a mí respecta, solamente veré con una cierta añoranza, pero también con una ilusión compartida con todos ustedes, desde muy lejos, qué va a suceder ese día, pero sin mi presencia.